Buenas noches, iglesia. Bienvenido a nuestro servicio online. Qué bueno que hayas podido conectarte con nosotros. El día de hoy Dios tiene preparada una palabra especial para ti y para mí. Así es que te animo a que puedas alistar tu cuaderno, tu lapicero, tener a la mano tu Biblia para poder apuntar todo lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Te animo a que puedas compartir este video con todos tus amigos, con todos tus familiares. Así vamos a llegar a muchas más personas. Estamos a segundos de comenzar, así es que reúnete con toda tu familia y acompáñame a orar. Señor, te damos las gracias por el día de hoy. Sabemos que hoy día tienes una palabra especial para cada uno de nosotros, Señor. Queremos que seas tú abriendo nuestros corazones, Señor, abriendo nuestra mente, Señor. Queremos que derrames de tu Espíritu Santo, Padre, en cada casa, en cada habitación, Señor, que seas tú trayendo convicción a nuestro corazón. Gracias, Padre, queremos bendecir ese servicio, queremos bendecir la palabra, Señor, esa palabra que nos desafía, esa palabra que nos anima, Señor, esa palabra de fe y de esperanza. Gracias, Padre, bendecimos la palabra, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Queremos pedirte, Señor, que seas tú el que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor. Queremos declarar que ese servicio va a ser un servicio poderoso, va a ser un servicio victorioso, Señor. Que el día de hoy, Señor, se van a abrir los cielos a favor, Señor, de este servicio, Padre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenos días, el Señor les bendiga, un abrazo y un beso virtual para cada uno de ustedes, contentísimo, ¿verdad?, de poder estar otra vez reunidos a través de las redes sociales para comunicar el glorioso y poderoso Evangelio de Jesucristo que trae salvación y transformación a la vida de las personas. Hermanos amados, espero que hayan pasado un fin de semana hermoso juntamente con toda la familia y le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de volver a reunirnos para como cuerpo, mejor dicho, ¿verdad?, para escuchar su palabra. Quiero invitarles a Génesis 26, verso 1 al 6. Solamente voy a leerlo rápido porque estamos continuando, sí, para los que nos siguen desde el día jueves en la noche, estamos continuando con el tema el poder de la siembra, el poder de la siembra. Dice el verso 1, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, o sea, en tu semilla. Por cuanto oyó Abraham mi voz, etc. Y el verso 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. El hijo de Abraham obedeció a Dios, la directriz de Dios, y él se quedó en Gerar, que era una tierra que estaba habitada por los filisteos, y en esa tierra que estaba habitada por los filisteos, justamente fue que Dios le dijo, ¿verdad?, que siembre. En el verso 12 dice, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Vamos a dejarlo allí. La semana pasada, entonces, el jueves 8 de la noche, estuvimos hablando acerca de este tema que le puse por título El poder de la siembra. Y habíamos hablado, ¿verdad? Estuve hablando acerca de cómo este es un tema que literalmente necesitamos orar a Dios para que Dios nos revele, así como otros principios que son claves para el éxito de nuestra vida cristiana aquí en la tierra. Y obviamente este principio del de la siembra y la cosecha es uno de los principios, ¿verdad?, que casi todo el mundo conoce, no solamente en el mundo cristiano, sino también aún la gente que no es cristiana sabe o ha oído hablar acerca de este principio, ¿no? Y dijimos también, ¿verdad?, que si nosotros tuviéramos una revelación mayor de este principio, seguramente nos preocuparíamos de, número uno, escoger una buena semilla para sembrar.
Número 2, escoger una buena tierra para hacerlo. Número 3, sembrar lo más que podamos hacerlo. Claro, ¿no? Porque nosotros entendemos, ¿verdad?, que el que siembra escasamente cosecha escasamente, pero si uno siembra en abundancia o generosamente, también Pablo nos dice en 2 Corintios 9:6, que lo vimos el jueves, también cosecharemos abundantemente, ¿verdad? Entonces, y el punto 4 dijimos, ¿verdad?, que necesitamos creer que Dios mandará la lluvia. Y número 5, esperar que con paciencia el tiempo apropiado para cosechar. Eclesiastés 3:2, Salomón dice que todo tiene su tiempo, hay tiempo para plantar y hay tiempo para arrancar lo plantado. En otras versiones dice, ¿verdad?, que hay tiempo para sembrar y hay tiempo para cosechar, para arrancar lo que se ha sembrado. Todo tiene su tiempo, ¿no? Sencillamente que hay que tener paciencia para esperar el tiempo de la cosecha. También por esa razón, ¿no?, el apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, dice, ¿verdad?, que no desmayen, ¿no? No desmayen. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente a su tiempo segarán si no desmayan, dice, ¿no? No desmayen, no dejen de hacer lo bueno, dice el apóstol Pablo, porque a su tiempo segarán si no desmayan. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios. Vamos a continuar en esta mañana, entonces. Y una de las cosas, remitiéndonos en esta ocasión, la segunda parte, la continuación, que vamos a hablar netamente de los pasajes que hemos leído. Una de las cosas que necesitamos entender como pueblo de Dios, sobre todo en tiempos de crisis, porque digo en tiempos de crisis porque acá estaba Isaac en un tiempo de crisis. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Cuando nosotros los hombres enfrentamos situaciones de crisis, y cuando hablamos de crisis, estamos hablando de situaciones que pueden ser, que podrían ser normales en otro contexto, pero que en el momento que se presentan delante de nosotros, resulta, ¿verdad?, que obviamente desafían nuestros recursos personales. En otras palabras, son más grandes que los que nuestros recursos pueden tener. Y obviamente acá estamos viendo que Isaac está en una tierra donde hay una hambre, una gran hambre, ¿no? Como en la época en la cual su padre también experimentó un tiempo de crisis económica, ¿se entiende?, ¿no? Y si no había cosecha, o sea, si había hambre era porque no había cosecha, y si no había cosecha era no necesariamente porque la gente no haya sembrado o porque no haya tenido semilla, sino que muchas veces, ¿verdad?, nosotros cuando leemos el Antiguo Testamento vemos que una manera de disciplinar Dios a sus hijos, al pueblo de Israel, era justamente cerrando los caños de arriba, impidiendo, ¿verdad?, que la lluvia caiga sobre la siembra de su pueblo, que era agricultor ganadero principalmente. Y obviamente para la comunidad judía, ¿verdad?, que no haya lluvia, eso era una maldición, era una desgracia, era sinónimo de crisis, porque claro, ¿de qué te sirve tener una buena semilla, una buena tierra? ¿De qué te sirve ser un experto sembrador, conocer mucho de agricultura, si justamente, ¿verdad?, lo que necesitas es el agua, que solamente Dios puede traerlo del cielo? Y obviamente si no hay agua, no hay nada, ¿sí? Ahora, aquí había una hambre, dice la Biblia, ¿sí? Y en su expresión natural humana, Isaac, su reacción primera fue justamente descender a Egipto, ir a un lugar donde sí había que comer. Esto me recuerda muchas veces, y por favor no lo digo esto a manera de acusar a nadie ni de condenar, mucho menos, no es el espíritu de esto, pero como es una realidad que todos lo hemos visto y lo hemos vivido hace 20, 30 años, cuando comenzó a haber cierta crisis en el Perú, la gente comenzó a irse desesperados. Familias enteras reunían algo de dinero y mandaban a uno de la familia para Japón, para Estados Unidos, para, qué sé yo, España, para Australia, para, no sé, para algún país donde la economía estuviera buena, porque acá, ¿verdad?, estaba mal la cosa. Entonces, claro, porque eso obviamente es una salida natural, ¿no? Es una reacción natural. Cuando uno tiene hijos, uno se preocupa por los hijos. Y muchos cristianos obviamente tomaron la decisión también, ¿verdad?, de salir despavoridos, ¿verdad?, de la crisis. Sin embargo, así también, ¿verdad?, le fue a Isaac.
Isaac también, como muchos, ¿verdad?, tuvo esa primera inclinación natural de huir de la situación, ¿verdad?, irse a un lugar donde la cosa esté mejor, si me permite la expresión. Sin embargo, Dios dice que lo detiene. Se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahora, una de las cosas entonces, por eso dije que necesitamos entender como pueblo de Dios, sobre todo en tiempos de crisis, es que la única manera de salir en victoria en estos tiempos será a través de la instrucción y la dirección que Dios mismo te dará, ¿sí? Por eso que yo siempre le pido a todos ustedes, hermanos, los que son parte de la iglesia, si tú eres parte de Cita con la Vida aquí en el Perú, ¿sí?, quiero animarte en el nombre de Jesucristo a que no te pierdas ninguna de las prédicas de los jueves, de los domingos o de cualquier otro día, a través de, ¿verdad?, si es que tenemos en otro día, ¿no?, además de las 2 reuniones formales que tenemos. ¿Por qué, pastor? Bueno, lo que quiero decirte, de verdad, porque sencillamente Dios habla a través de nuestros pastores. Dios nos quiere dar, ¿verdad?, dirección e instrucciones a través de nuestros pastores. Dios es un Dios de orden. Es como, por ejemplo, en la familia, ¿sí? Dios, si tú eres un hijo, un muchacho, una muchacha que todavía vives bajo dependencia paterna, y yo quiero animarte en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Estate pendiente, muy pendiente. Tus oídos estén muy pendientes a la instrucción de tu padre, a la dirección de tu madre o de Dios a través de tu madre. ¿Por qué? Porque en la casa son estas dos las personas que Dios va a usar para justamente, ¿verdad?, guiarte en la vida. Lamentablemente Satanás es tan astuto que él justamente ha confundido a la gente en todos los tiempos, y por eso que hasta el día de hoy muchos jóvenes ven mal lo que el padre le dice o lo que la madre dice. Esto es una obra literalmente del infierno. ¿Por qué? Porque cuando tú pasas por alto la instrucción de tu padre o la dirección que Dios te quiere dar a través de tu madre, literalmente estás pasando por alto a Dios, estás yendo en contra de Dios y estás metiéndote cada vez, ¿verdad?, en la jungla donde vas a perderte definitivamente. Pero si tú obedecieras a las figuras, a las personas que Dios ha puesto como autoridad sobre tu vida, o le prestaras atención, ¿verdad?, a los dichos que salen de su boca, te aseguro, y dicho sea de paso, y no solamente le prestaras atención para escucharlo, sino para ponerlo por obra, ¿sí?, te aseguro, ¿verdad?, que no te va a ir mal, te aseguro que te va a ir bien en la vida, ¿no? Entonces, la instrucción y la dirección que Dios quiere darnos en estos tiempos no solo es para que salgamos de la crisis en victoria, sino sobre todo para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida y en la mía. Por eso que quiero animarte en el nombre de Jesús, no trates de salir humanamente de una crisis. Así como Isaac quiso librarse de la crisis. Dicho sea de paso, la idea de Dios no era que Isaac se vaya de esa tierra. ¿Por qué? Porque curiosamente esas tierras donde él estaba, donde estaba la crisis, era la tierra que Dios le había prometido a sus abuelos, al patriarca, a su padre Abraham. ¿Sí? Esa tierra donde estaba Isaac era la tierra que Dios le había prometido a su padre Abraham, para Isaac y para los hijos de Isaac y para todas las descendencias de Abraham. ¿Se imagina si Isaac se hubiera ido, ¿verdad?, de esa tierra? Que dicho sea de paso, como leímos, estaba habitada por gigantes, estaba habitada por los filisteos, pero esa era la tierra que Dios le había dado, ¿verdad?, que le había prometido Dios a Abraham. Y si él se hubiera ido a Egipto, se hubiera movido, ¿verdad?, de la tierra de su herencia. Y luego voy a explicar por qué es importante no moverse de la tierra en donde Dios te ha puesto, en la tierra de tu herencia. Entonces, lo que sí puedo decirte es no trates de salir humanamente, y me gustaría que me anime a predicar y anímelo al hombre, a la persona que tenga cerca suyo. Dígale, no trates de salir humanamente de una crisis. Puede que en el buen intento de hacerlo te alejes más de la salida. A veces nosotros tratamos, ¿verdad?, de salir humanamente de un problema, y cuando tratamos de salir humanamente del problema, humanamente, ¿verdad?, nos metemos en más líos. Y en lugar de salir del problema nos metemos, ¿verdad?, más en el problema y empeoramos las cosas. ¿Le ha pasado?
Por eso que en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corinto, le dice, 1 Corintios 10, 13, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. En otras versiones dice prueba. Así que para efectos de esta enseñanza me gustaría que consideremos los dos términos. No les ha sobrevenido a usted, a mí, a ninguno de nosotros. Nunca nos va a venir ninguna tentación o ninguna prueba que que no sea humana. Que no sea humana. Que no esté dentro de lo que nos viene a todos los humanos. Pero fiel es Dios, dice. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o ser probados, en la otra versión, más de lo que podéis resistir. ¿Qué significa eso? Eso, que toda tentación o toda prueba en la que usted o yo estamos, ¿verdad?, está hecha a nuestra medida. Está hecha a nuestra medida. Usted la puede resistir, yo la puedo resistir. Pero dice acá el Señor Jesucristo, a través de Pablo, si no quedará también, juntamente con la tentación, la salida. ¿Se da cuenta? O sea, Dios no nos libra de las tentaciones, ni tampoco nos libra de las pruebas. Lo que Dios hace en su fidelidad para con nosotros es mostrarnos la salida. Dios no te va a librar de una crisis, sencillamente te va a mostrar una salida. Ahora, para que usted pueda tener acceso a esa salida, usted no pretenda salir humanamente, no hagas gala, ¿verdad?, de tu inteligencia, de tu experiencia muchas veces, porque te puedes meter en más problemas, como dije hace un rato. Necesitas revelación, necesitas entendimiento sobrenatural, necesitas ser instruido y dirigido por el Espíritu Santo hacia la salida, porque la salida, obviamente, como veremos, ¿verdad?, también no siempre, no significa que Dios te quiere librar de la crisis, ¿sí? Ya te voy a explicar eso. Pero antes, por favor, escribe esta máxima si gustas. La fidelidad de Dios no consiste en impedir que seas probado o tentado, sino en proveer la salida. La fidelidad de Dios no consiste en impedir que seas probado o tentado, sino en proveer la salida. Dios es fiel. Nosotros podemos decir que Dios es fiel. Oye, pero pastor, pero yo he visto que tú has andado en esto y que te enfermaste y que te pasó esto. ¿A dónde está Dios fiel? Es que la fidelidad de Dios no consiste en impedir que usted o yo nos enfermemos o que usted y yo pasemos temporalmente por una situación de necesidad económicamente o qué sé yo. No, la fidelidad de Dios es que siempre que seamos probados o tentados en algún área de nuestra vida, siempre Dios va a proveer la salida. Ahora, por lo general el ser humano ve en la crisis un problema, sin embargo Dios ve en la crisis una oportunidad. ¿Para qué, pastor? Una oportunidad para que sus planes y sus propósitos se cumplan en nosotros y a través de nosotros. Escuche, para cada crisis Dios tiene una salida que es sobrenatural y que quiere revelarla a través de su palabra y por su Santo Espíritu. Cada crisis tiene una salida que es sobrenatural. Y cuando yo digo que es sobrenatural, estoy diciéndolo a propósito para que usted entienda que necesitas buscar a Dios con todo tu corazón. Si en tiempos de paz usted debería de buscar, y yo también, a Dios con todo nuestro corazón, en tiempos de crisis más todavía tenemos que encerrarnos en nuestro cuarto. ¿Para qué? Es que solamente Dios sabe cómo sacarte de esa crisis. Humanamente vamos a cometer errores. Humanamente el ser humano, nosotros nos nublamos, así como Isaac, que se nubló y en el momento de la desesperación trató de alejarse de la tierra de su herencia. Y Dios le dice, hey, espérate, no te vayas de la tierra de tu herencia. No te vayas, ¿verdad?, de Gerar. Habita en esa tierra que yo te diré. Y en esa tierra siembra. Señor, pero acá hay filisteos. No te hagas problemas. Yo los he dejado esos filisteos a propósito. Para que cuando yo te bendiga de una manera sobrenatural, ellos sepan que hay diferencia entre sus dioses y yo. ¿Verdad? Y no me diga, ¿verdad?, que cuando a usted le va bien, los vecinos de usted se dan cuenta que el Dios que usted adora, el Dios al que usted sirve, es totalmente diferente que los diositos que ellos tienen. No me diga que no. La gente se da cuenta. Y por eso que la Biblia dice, versículos más adelante, que cuando Dios comenzó a prosperar de una manera tremenda y poderosa, y lo hizo prosperar tremendamente hasta que lo enriqueció y lo hizo un hombre poderoso en esa tierra, a Isaac, los mismos filisteos que estaban cerca a él le tuvieron que decir, por favor, vete de esta tierra porque te has hecho más poderoso que nosotros. ¡Wow!
Yo oro en el nombre del Señor para que llegue el momento en donde tus vecinos puedan decirte de repente, mira, ¿sabes qué? Por favor, oye amigo, mira, ¿sabes qué? Te puedes ir del barrio porque la verdad que, mira, te has comprado casi todas las casas y no sé, me late que también estás mirando la mía. ¿Verdad? Ahora, en Isaías 43, 19, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Pregunta, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Sabe una cosa? Nosotros necesitamos recordar en todo momento, sobre todo cuando estamos pasando por crisis, cuando estamos viviendo o experimentando situaciones humanamente insalvables, necesitamos recordar, ¿verdad?, que Dios otra vez abrirá camino en el desierto. Oh, pastor, estoy en un desierto espantoso, serpientes y escorpiones y no veo la salida. Tranquilo, otra vez abrirá Dios camino en tu desierto. Pastor, pero mire que estoy viviendo en mi matrimonio, sí, una situación que no sé qué hacer. Tranquilo, otra vez Dios abrirá un camino para proveer una salida a tu situación, sea la que sea. La salida no siempre, y esto me gustaría que preste mucha atención, porque la salida que Dios quiere darle a usted o que Dios quiere mostrarle a usted o a mí, no siempre significa que Dios impedirá que experimentemos la crisis, pero sí significa que Dios hará algo sobrenatural que no permitirá que la crisis te destruya. Te repito, la salida no siempre significará o significa que Dios impedirá que experimentemos la crisis, pero sí significa que Dios hará algo sobrenatural que no permitirá que la crisis te destruya. Te voy a hacer un ejemplo, porque mientras escribía esto, el Espíritu Santo me hacía recordar, por ejemplo, los 3 amigos de Daniel cuando se fueron metidos en el horno de fuego. Eso está en Daniel capítulo 3, si mal no recuerdo, ¿sí? Y la Biblia dice que fueron metidos al horno de fuego por no arrodillarse para adorar la estatua que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había levantado. Entonces, claro, la orden era apremiante. La orden era de que cualquiera que no se postre al sonido de la bocina, de los tamboriles, etcétera, ante esa imagen que levantó Nabucodonosor, ¿verdad?, obviamente sería echado en el horno de fuego ardiendo. Y la Biblia, eso está en Daniel 3, ¿qué versículo es? 3:15. Y cuando ellos no doblaron sus rodillas, bueno, lo acusaron con el rey los mandó a llamar y le dice, ahora pues estáis dispuestos, Daniel 3:15, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del salterio, etcétera, y todo instrumento, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Mire qué orgulloso este hombre, de verdad. Pensaba que no había un Dios más grande que él. Él se calificaba como un Dios y pensaba que no había un Dios más grande que él. Y la Biblia dice que Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Quiero decirte en el nombre de Jesucristo, Dios puede librarte a ti y a mí de la mala experiencia del horno de fuego. Pero si no te libra del horno del fuego ardiendo, yo quiero decirte, ¿verdad?, que te prepares para ver a Dios en medio de tu circunstancia, de una manera sobrenatural como nunca antes lo has visto. Porque dice la Biblia, ¿verdad?, que nuestro Dios puede librarnos. Ellos estaban seguros de que su Dios podía librarlos, tenía poder para librarlos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará, dice. Y si no lo hace, sepas, oh rey, que no serviremos igual a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Obviamente Nabucodonosor en el verso 19, se demudó, ¿verdad?, se puso violento su cara, ¿verdad? Y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado.
Y en el verso 20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos, ¿verdad?, que lo amarren a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Los varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego. Y como la orden del horno era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a los hombres que lo metieron a estos 3 jovencitos. Lo mató a ellos, pero a los jovencitos no. Y cuando ellos cayeron al horno de fuego ardiendo, ¿qué dice? Verso 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, pregunta, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo 4. Yo veo 4 varones y que no están, ¿cómo lo echaron? ¿Cómo lo pusieron? Atados y todo vendados y todo, ¿verdad? ¿Y cómo está? Yo veo 4, dice Nabucodonosor, varones que están sueltos, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses, bendito sea el Señor. Usted conoce la historia. La salida no siempre significa que Dios impedirá que experimentemos la crisis, pero sí significa que Dios hará algo sobrenatural que no permitirá que la crisis no te destruya. Dios no impidió que ellos sean echados en el horno. Lo que impidió fue que el fuego les hiciera daño. ¿Me estoy dejando entender? De hecho, ¿y por qué no lo impidió, pastor? Porque qué fea experiencia. Obviamente fea experiencia cuando recién los metieron. Cuando ellos salieron fue una gran experiencia. ¿Me estoy dejando entender? Si a usted lo meten a un horno, ¿verdad? Y usted ve las llamas y es una fea experiencia, estamos de acuerdo, ¿verdad? No es que yo sea pirómano, ¿verdad? Ni que me guste quemarme, pero sí, yo estoy seguro que para mí también sería una mala experiencia. Pero déjeme decirle, si después de esa mala experiencia, usted sale sin ni siquiera oler su cabello a humo, sin quemarse nada, no me diga que eso no se convierte en una gran experiencia y en el motivo de la tapa del informativo, ¿verdad?, de mayor circulación de nuestra nación, ¿verdad? 3 jóvenes, ¿verdad?, cristianos de CCB, Chimbote, son arrojados al fuego, ¿verdad? Ahí está, ¿cómo se llama? José Luis, Paolo y Ronaldo, ¿verdad? Y cuando salen, ¿verdad? Pero no olían a nada, es más, olían a perfume. Y yo digo, ¿verdad? ¡Wow! Y toda la gente, y obviamente la Biblia nos enseña que luego de eso, el mismo rey Nabucodonosor en el verso 26, entonces Nabucodonosor dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces ellos salieron y en el verso 27 se juntaron todos los sátrapas, toda la gente importante, ¿verdad?, de ese reino. Y ellos vieron a estos jóvenes cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. No había tenido poder alguno sobre sus... No me cambies, me cambiaste. No había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Verso 28. Entonces Nabucodonosor, mire lo que dijo el rey. Bendito sea el Dios de ellos. Bendito sea el Dios de ellos. Oro en esta hora en el nombre de Jesucristo, que todas las veces que usted o yo seamos puestos en un horno de fuego ardiendo y que el enemigo lo caliente 7 veces más de lo acostumbrado, amenazando matarte, tú puedas recordar, ¿verdad?, que Dios no te va a librar de ese horno, ¿verdad? No porque Dios sea masoquista y se complazca, ¿verdad?, de tu miedo, de tu sufrimiento o del mío, sino porque Dios quiere literalmente impresionar, impactar no solamente tu vida, sino aún a tus enemigos, bendito sea el Señor. Y el propio rey, que era un hombre impío, un hombre pagano que adoraba a otros dioses, declaró lo siguiente. Entonces nos dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, ¿verdad?, a que confiaron en él. ¿A quiénes libró? A sus siervos que confiaron en él. Quiero animarte en el nombre de Jesucristo en esta pandemia. Confiemos en Dios. Confiemos que Dios nos va a librar de este virus. Confiemos que Dios nos va a librar de la muerte. Confiemos, ¿verdad?, que Dios no va a permitir, ¿verdad?, que el enemigo nos haga daño, que la llama arda en ti, y si pasas por las aguas, que el agua, ¿verdad?, te ahogue, ¿verdad? Y si tienes el agua ya aquí, hermano querido, no va a permitir Dios que a usted le pase nada, ¿no? Y así, de esa manera, envió su ángel, dice,
Y el mismo Nabucodonosor dice, y que no cumplieron el edicto del rey, estaba impresionado que estos jóvenes no le hayan hecho caso a él y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, etcétera, de los jóvenes, sea descuartizado. ¡Wow! Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios. ¿Sabe una cosa? Nosotros, el Dios de esos tres jóvenes es su Dios, es nuestro Dios. Él puede librarnos de cualquier horno de fuego ardiendo y de la mano de cualquiera de nuestros enemigos. Amén. Quiero en el nombre de Jesucristo animarte. Tenga confianza. Confiemos. Las buenas intenciones nunca han sido suficientes para sacarnos de una situación difícil. Necesitamos tener conocimiento calificado o, en todo caso, acceso a alguien que lo tenga. En lo natural, por ejemplo, nosotros necesitamos profesionales en este tiempo de pandemia calificados para resolver problemas naturales, ¿sí? Médicos especialistas, ¿sí? Pero cuando se trata de lo espiritual necesitamos gente entendida en los tiempos y que sepan por revelación lo que el pueblo de Dios tiene que hacer. Primera de Crónicas 12:32 dice la escritura acerca de una familia, de una tribu, de la tribu de Isaacar. De los hijos de Isaacar dice 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer y cuyas órdenes seguían todos sus hermanos. Hermanos amados, qué tremendo. En ese tiempo había de 70,000 y picos de personas que era la tribu de Isaacar. Había, ¿verdad?, un grupo de los hijos de Isaacar, 200 principales. De todo ese ejército habían 200 hombres entendidos en los tiempos, que sabían, que conocían la historia y que sabían hacer la lectura correcta de la historia hasta esos días que les tocaron vivir. Y en base a ese entendimiento de la historia es que ellos podían, ¿verdad?, saber lo que Israel debían o no debían de hacer, y por eso que el resto de personas del ejército de David seguían las órdenes de estos hombres. Interesante. Y qué mejor, ¿verdad?, que para nosotros que tener acceso y comunión con aquel que lo sabe y que lo puede todo, ¿sí? Antes era una tribu, hoy es la iglesia. Dios le ha dado a la iglesia al Espíritu Santo. El Espíritu Santo literalmente quiere darle a cada uno de sus hijos, no a unos cuantos que forman parte de una tribu. No, Dios ha enviado al Espíritu Santo a su iglesia. Usted es iglesia, usted tiene el Espíritu Santo. Entonces usted puede entender los tiempos sobrenaturalmente, no por usted, sino por el Espíritu que mora dentro suyo. Usted puede tener discernimiento, usted puede tener sabiduría, usted puede tener conocimiento, usted puede tener acceso a todos los recursos del reino porque son para usted, para que usted viva, ¿verdad?, una vida diferente, una vida sobrenatural, por encima de lo que es natural, ¿sí? Dios mismo se va a revelar a su vida, así como se reveló a nuestro hermano Isaac. Dios mismo se va a revelar a tu vida a través de su palabra y de su Santo Espíritu. ¿Por qué? Para impedir que seas guiado por tu sentido común, por tu experiencia o por tu carnalidad. ¿Cuántas veces nosotros somos guiados por el sentido común, por nuestra experiencia, por nuestra carnalidad o por el mismo enemigo que verdad nos dice, sigue por acá, y en realidad nos está tendiendo una trampa? Por eso que es importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Y es por esta razón que en tiempos de crisis necesitaremos estar más atentos a la voz de Dios que a la voz de la crisis misma. Necesitamos estar atentos en los tiempos de crisis, más atentos a la voz de Dios que a la voz de la crisis misma. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en medio, durmiendo en un barco? ¿Sí? La Biblia dice que Él estaba durmiendo y se había desatado una tempestad terrible. Y los discípulos lo despertaron: maestro, mira que nos morimos, que perecemos, ¿verdad? No tienes cuidado de nosotros, les dice, ¿no? Y sabe una cosa, yo entiendo, ¿verdad?, que ellos estaban asustados, amedrentados. ¿Por qué? Y bueno, porque los vientos, el sonido de los vientos, el sonido del mar,
rugiendo, bramando, no sé cómo llamarle honestamente, ¿verdad? Pero tiene una voz. Yo sé que usted me está entendiendo, ¿sí? Las crisis, hay una voz del infierno. De hecho, los demonios, a través de las diferentes crisis que nosotros podemos experimentar, hablan, se escuchan voces a nuestros oídos, son voces de intimidación, son voces como las que profería Goliat por 40 días al ejército de Israel, amenazándolos matar y mostrándoles o pintándoles un cuadro acerca de lo que vendría a ser un futuro inmediato, ¿verdad? Y obviamente por eso que estaban acobardados todo el ejército de Israel, Saúl, el rey, etcétera. Pero obviamente hubo un muchacho, David, eso estoy hablando de la historia de David y Goliat. Hubo un muchacho, ¿verdad?, que él no entró en crisis, ¿no? Y ese es el consejo de esta mañana, ¿verdad? No entres en crisis, entra en Cristo. ¿Sí? No entres en crisis, entra en Cristo. No entremos en crisis, entremos en Cristo. Métase a la presencia de Dios. En la presencia de Dios hay plenitud de gozo, paz en nuestros corazones, ¿no? No desciendas a Egipto. Dios le sale al encuentro, ¿verdad?, a Isaac y le dice, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Dios conoce el lugar geográfico a donde tienes que habitar, donde tienes que vivir. ¿Y dónde habitó pues Isaac? En Gerar. Eso está en el verso 6. Habitó pues Isaac en Gerar. ¿Y qué cosa era Gerar? El lugar donde Dios le dijo que habitara, que viviera, que se quedara. ¿Qué nos enseña esto? Si obedecemos las instrucciones de nuestro buen Dios, entonces los recursos del reino estarán a nuestra disposición y serán activadas las bendiciones que Dios ha preparado para usted y para mí. Hermanos, tu obediencia y mi obediencia a la instrucción y a la dirección del Espíritu Santo son claves en estos tiempos. Es clave, ¿verdad?, que usted tenga comunión personal con Dios, pero también que usted se reúna como cuerpo para ver estos videos, para que usted sepa qué cosa es lo que Dios está hablándote a ti como cuerpo. Pero cuando tú tienes un problema personal y específico, también Dios te quiere hablar específicamente y dar la salida, la dirección, la instrucción. Específicamente Dios te la quiere dar. El pastor no puede estar en tu cuarto. Usted tiene que estar con Dios. Por eso que mucha gente que se ha acostumbrado a que Dios le hable solamente a través de los pastores y no han desarrollado una vida devocional, personal, son las personas que más sufren. Son las personas más desconcertadas porque no saben qué hacer, literalmente. Son las personas que muchas veces el enemigo ataca y están acobardados y están, ¿verdad?, atemorizados porque no saben qué hacer, ¿por qué? No porque no haya un Dios, ni porque no haya una salida, sino porque no han aprendido, no se han ejercitado en el buscar el rostro de Dios y de esa manera en Dios encontrar la respuesta que Dios tiene para tu situación específica. A veces a mí la gente me dice, pastor, ¿usted qué dice? Pongo este negocio y qué sé yo. No, yo ni sé si pongo yo o no el mío, ¿verdad? Y menos voy a saber lo suyo. Pastor, me caso con este y qué sé yo, hermano, ¿verdad? Usted va a dormir con ella, usted la va a aguantar, qué sé yo, ¿verdad? Te puedo dar unos consejos, que para eso estamos los pastores y los padres. Te podemos dar, pero la decisión tiene que tomarla usted, ¿verdad? Y obviamente para tomar una decisión en cualquier área de tu vida necesitas hablar con Dios porque Él es el que conoce el futuro. Él es el que sabe cuál es la mujer, cuál es el hombre que Dios ha preparado para tu vida y para todo lo que Dios ha preparado para tu futuro. Solamente Dios lo sabe. El lugar de tu herencia es el lugar de tu propósito. El lugar de tu herencia es el lugar de tu propósito. Por eso que entiendo, ¿verdad?, que los mismos demonios pusieron en la mente y en el corazón de Isaac huir, salir de Gerar para Egipto, para buscar provisión allí. ¿Por qué? Porque el diablo quería sacarlo del lugar de su herencia, porque el lugar de tu herencia es el lugar de tu propósito. Nunca se olvide de eso. Siembra entonces en el lugar de tu herencia. Mucha gente me ha dicho a mí por qué estoy en Chimbote. Yo podría haber estado hace muchos años cuando era soltero, pude irme a Japón, pude irme a Estados Unidos. Es más, tengo por 10 años mi visa para Estados Unidos. ¿Sabe una cosa? Yo podría estar en otros lugares. Podría estar en otros lugares con mi esposa, mis hijos y es más, cuando fui soltero igual. Pero ¿por qué nunca me moví de Chimbote? Solamente me moví de Chimbote cuando Dios me dijo, vete a Argentina a prepararte. Dios me llevó a Argentina a prepararme y en el tiempo de Dios, Dios me dijo, ahora sí, regresa a Perú, a Chimbote. ¿Pero por qué Chimbote? Y bueno, hermano querido,
porque este es el lugar de mi herencia, este es el lugar de mi propósito. Pastor, pero entre Córdoba y Chimbote, el olor y los pescados, y verdad, es que no se trata de eso. Porque cuando uno entiende, por eso que importante es que uno tenga revelación, que uno entienda estas cosas que mucha gente no entiende, y por eso que el enemigo o las circunstancias los tienen, ¿verdad?, de aquí para allá y nunca echan raíces en ningún lugar. Y si tú no echas raíces en ningún lugar, jamás darás fruto en ningún lugar. Usted necesita ser plantado. Usted necesita ser plantado no solamente en la casa de Dios, sino que necesita ser plantado en un lugar geográfico. No te muevas. Hay gente que parece gitanos, están de aquí movidos por las circunstancias, movidos por las ofertas, ¿verdad? No, es que me voy de Chimbote porque me están pagando más acá. Oh, el diablo sabe, ¿verdad?, que te gusta la plata, te va a ofrecer mejores cosas. Si a usted se mueve por otras cosas, te las va a ofrecer el diablo. ¿Por qué? Porque él sabe, ¿verdad?, que si te saca del lugar de tu herencia, te saca del lugar de tu propósito. Y por eso que hay tanta gente que tiene mejor sueldo porque se fueron a otro lugar, pero no están viviendo en el propósito que Dios tenía para ellos. Y eso es una desgracia. Y sembró Isaac en aquella tierra, ¿y qué dice? Y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová, en el verso 12. Siembra aquello que necesitas o deseas cosechar. Siembra, dígale al que está agotado, siembra aquello que necesitas o aquello que deseas cosechar. ¿Qué había en Gerar? En esa tierra, ¿qué había? Hambre. ¿Qué tenía que hacer? Sembrar. ¿Qué sembró? Sembró, vamos a hacer un ejemplo, sembró papas. Sembró papas, camotes, tomate. ¿Por qué? Porque él lo que deseaba era comer, lo que necesitaba era comida. ¿Por qué? Porque había hambre. ¿Qué tenía que sembrar? Lo que él deseaba cosechar. Siembra aquello que necesitas o deseas cosechar. ¿Quieres cosechar honra? Siembra honra. ¿Quieres cosechar amor? Siembra amor. Pastor, yo no sé por qué mis hijos no me aman. Yo no sé por qué mis hijos no me respetan. Siembra respeto en tus hijos y vas a cosechar de tus hijos respeto. Siembra amor en tus hijos y vas a cosechar amor de tus hijos. Siembra en tu esposa detalles, siembra palabras, siembra lo que dije el jueves pasado. Siembra en el corazón de tu esposa cosas buenas. Siembra en el corazón de tu esposo honra, respeto y vas a cosechar, ¿verdad?, grandes cosas de esas vidas. Siembra en la obra de Dios. A veces la gente dice, ¿verdad?, piensa que sembrar, dar nuestros diezmos o nuestras ofrendas para la obra de Dios, la gente muchas veces piensa que es un desperdicio. Yo no lo veo como un desperdicio. ¿Sabe por qué? Porque antes yo sembraba mi dinero en lo malo, sembraba en el licor, sembraba, ¿verdad?, en el pecado, sembraba en todo lo que traía muerte y no traía vida para mi vida. Ahora, cuando alguien hace muchos años me dijo, oye, pero en tu iglesia tu pastor te saca el dinero, yo le dije, no, perdón, ¿me tomas por tonto? ¿Tú crees que yo soy tan tonto, verdad, de que voy a permitir que me saquen mi dinero? A mí nadie me saca mi dinero, yo lo doy. ¿Por qué? Porque yo entiendo, verdad, que no hay mejor tierra para sembrar mi dinero o el dinero que Dios me ha dado, verdad, que la obra de Dios aquí en la tierra. La obra discipuladora, evangelizadora, verdad, de Dios aquí en la tierra a través de la iglesia del Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Siembra. ¿Por qué? Porque si usted siembra una buena semilla en una buena tierra y usted cree que Dios va a traer la lluvia, entonces si usted es paciente y no desmaya, en su tiempo usted cosechará lo que ha sembrado. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias te damos esta mañana hermosa, Señor, por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Oramos esta mañana, Dios mío, Señor, para que tú nos des dirección divina a través de tu palabra y también instrucción, Señor, a través de tu palabra también, Dios, y de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo para que nunca más, Dios, seamos movidos por la necesidad, por las circunstancias, por el enemigo o por nuestros sentimientos. Ayúdanos a ser cristianos que somos guiados
no movidos, sino guiados por tu Espíritu Santo a través de tu palabra. Ayúdanos a oír claramente tu voz y danos la fe que necesitamos y el valor para obedecer, Señor, lo que tú nos hables. Sobre todo en este tiempo, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dicho sea de paso, así antes de terminar, Deuteronomio 22:9, un versículo que dice: no sembrarás tu viña con dos clases de semilla, no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Dígale a su vecino, decida tener una sola clase de semilla, ¿sí? No siembres tu viña con dos clases de semilla, porque ambas obviamente crecerán. Aprendamos a sembrar solamente palabra de fe. Iglesia, te animo en el nombre de Jesús, sembremos todos los días oraciones al cielo para cosechar respuestas en la tierra. Sembremos la palabra de fe y de esperanza en el corazón de nuestros hijos, en el corazón de la gente con la cual Dios nos permita reunirnos cada día. Que Dios te bendiga, que tengas un domingo excelente, la paz del Señor sobre ustedes. Bendiciones. Nos vemos el jueves, Dios mediante. Iglesia, qué poderosa palabra que acabamos de escuchar en el día de hoy. Tengo anuncios para ti, así que quédate para escucharlos. Si todavía no nos sigues en las redes sociales, te invito a que nos puedas seguir en Instagram, Facebook y YouTube. En las 3 redes sociales nos encuentras como Cita con la Vida Perú. Ahí podrás encontrar anuncios importantes como nuestro servicio online y también podrás interactuar con nosotros. Sabemos que la iglesia sigue creciendo y nuestro servicio online nos ayuda a llegar a más personas. La iglesia no se detiene. Tal vez no nos podemos reunir físicamente, pero sí podemos seguir cumpliendo con nuestro deber. Ahora puedes depositar tus diezmos y ofrendas y así poder quedarte en casa. Recuerda que lo hacemos entre todos. Te dejamos el número de cuenta para que puedas tomarle una captura. No te olvides que cada jueves a las 8 de la noche y domingos a las 10 de la mañana iniciamos puntuales nuestro servicio online. Así es que tienes que estar preparado minutos antes con tu cuaderno y lapicero para lo que Dios quiera hablarnos. No dudes en dejarnos tu petición de oración y si necesitas consejería, escríbenos para estar conectados. Sigamos acatando todas las órdenes dadas por nuestro gobierno. Sigamos conectados en oración, bendiciendo nuestras autoridades, bendiciendo este tiempo y declarando sanidad. Recuerda que cuando un pueblo se une en oración, cosas grandes pueden suceder. Bendiciones, familia. Hola amigos, estamos súper emocionados de invitar a todas las parejas a ser parte de una conferencia. Esta conferencia se llama Amor del Bueno. Que más que una conferencia es realmente una experiencia. Va a ser un evento para todas las parejas. El 27 y 28 de agosto tendremos 2 noches donde vamos a estar compartiendo a través de Zoom. Van a ser 2 noches súper especiales para invertir en nuestra relación, así que te esperamos por allí. Además va a ser gratuito y estaremos conectados con parejas de otras iglesias en toda Latinoamérica. La idea es esta, que separes la fecha en tu calendario, que te registres para que tengas tu acceso asegurado. Y por correo te va a estar llegando toda la información para esta conferencia. Así que separa la fecha, mantente expectante porque va a ser buenísima la experiencia. Así que ahí te esperamos en Amor del Bueno.